Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Víctor Nava, corredor extremo y coach certificado en ultrarunning, que ha hecho del trail y resistencia una forma de vida. En marzo de 2025 completó la emblemática Ultramaratón Caballo Blanco en la Sierra Tarahumara, corriendo 160 kilómetros en 27 horas con 59 minutos. Una experiencia que definitivamente lo llevó al límite del cuerpo, la mente y el espíritu. En esta conversación hablamos de su transformación personal, de una vida marcada por excesos, alcohol, fiestas y que convirtió en un camino de disciplina, propósito y conexión, donde incluso las plantas poderosas como la ayahuasca tuvieron un rol en replantearse cómo quería seguir viviendo. Conversamos también del barefoot running, la técnica detrás de correr descalzo y lo que implica prepararse física y mentalmente para retos tan extremos como este. Tocamos el arte de escuchar al cuerpo, las alucinaciones en medio de un trail de 160 kilómetros, el valor de saber decir hasta aquí y los beneficios de vivir el deporte como un espejo de autoconocimiento. Esta fue una plática honesta, inspiradora y profundamente humana sobre lo que significa llevar al cuerpo, la mente y el espíritu más allá de sus límites. Si quieres seguir sus proyectos, puedes encontrarlo en Instagram como @victornava.music. Estas plantas de poder me ayudaron mucho en este momento de cambio donde apenas estaba tratando de descubrir hacia dónde me quería guiar y de qué forma era la forma en la que la tenía que hacer. Y estos estados meditativos a través del ejercicio, de el explorar el cuerpo más allá, me han ayudado a mantenerme en algo que me sigue empujando. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Víctor, bienvenido a Escucha. No, muchas gracias por la invitación. Al revés, la verdad es que estoy contento porque en esta ocasión voy a tener la oportunidad de platicar contigo desde un lado que desconozco y que sobre todo me llamó mucho la atención por esta noticia muy famosa que se volvió viral en internet y que me despertó mucha curiosidad en términos de todo tu proceso, que no lo voy a decir ahorita para no spoilear, pero que sí quiero entrar a profundidad. Pero para mí, y en este espacio es muy importante entender un poco más quién está detrás justamente de esta noticia y cuál es el proceso que lleva esta persona para hacer lo que hace. Entonces, me gustaría entender de manera pues muy sencilla y muy clara, primero que nada, quién es Víctor Nava Casas y en segundo lugar, quién es Vic. Ok. Oh, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y creo que hay pocos espacios que te abren esta oportunidad de mostrarte realmente quién eres, mostrar un poco de tu proceso, de quién es Víctor, quién es Vic, quién es Víctor Nava, qué significa esto y pues creo que pues es bueno dar un poco de contexto. Soy corredor, ultramaratonista, eh, hago barefooting, creo contenido en redes sociales por hobby y aparte pues también tengo otra parte que es más privada, por así decirlo, donde también me dedico al marketing, a empresas, un poco de mi vida personal, laboral, por así decir. ¿Este Víctor Nava Casas es diferente a Vic? ¿O qué personajes juegan
cuando hablamos de una misma persona, pero que a lo mejor estos apodos o sinónimos de nombre nos remiten a tener una personalidad que vive en nosotros, pero que a lo mejor es diferente. Ok, pues creo que no está tan alejado uno del otro. ¿Por qué? Porque para mí siempre se trata del ser auténtico. El ser auténtico pues creo que va en todo lo que haces. O sea, si cambias una cosa con una persona, por ejemplo, para alguien eres Vic y para alguien eres Víctor Nava, entonces con alguno no eres lo mismo, no eres auténtico. Para mí esta verdadera libertad viene de ser auténtico. Bien. Ahora, hablemos un poco de dónde vienes, ¿no? En la psicología, normalmente, cuando hablamos de un proceso tradicional, nos vamos al pasado, entender el pasado, ¿no? ¿Qué pasó en el pasado para entender nuestro presente? Y hoy me gustaría justo irme al pasado para ver de dónde vienes, tu tema familiar, dónde creciste, bajo qué entorno, porque, pues como lo platicamos, no nos conocemos y para mí sería de mucho valor saber qué pasa ahí. Pues tuve una infancia medio normal, promedio aquí en la Ciudad de México. De hecho, por aquí vive muy cerca mi mamá. Este, Muy promedio hasta cierta edad. Más o menos, ponle que serán ¿qué edad de secundaria? 12, 13 años, por ahí. Ujú. Ponle por ahí. Ahí me empiezo yo a tener muchos problemas. Me volvía pues medio agresivo, medio intenso y eso a la vez me generaba muchas cosas así de que el niño que no se puede estar quieto en el salón de clase, entonces el que siempre está castigado, el que no hace las tareas, el que no quiere estudiar, ¿cómo decirlo? El niño problema, pero en un nivel leve, por así decirlo. Y ahí me diagnostican con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que aunque no me quedo como un trastorno o un problema, algo así, sí te das cuenta de que somos personas más energéticas, que no nos podemos quedar quietos, que eso pues le dijeron, o sea, tiene que poner al niño a hacer ejercicio, a liberar esta energía, esta misma como contención, no es nada más decirle estate quieto porque pues, simplemente no se va a estar quieto. Y de ahí pues tuve esta parte como de donde empiezo a desprender el hacer muchas actividades, el hacer el deporte y pues con mi familia, te digo, pues es una relación como diferente, ya ahorita que estoy más grande, porque por lo mismo vas creciendo como de que, no sé, se olvida uno de contestar mensajes, cosas de ese estilo, y no está tan en seguimiento, tanto apego, tan, ¿cómo decirlo? Como tan todo el tiempo al pendiente de esas situaciones familiares, lo diríamos, por así decirlo, pero para mí pues fue algo bastante bueno que desde chiquito como que aprendí a canalizarlo para liberar esta energía. Entonces, por ejemplo, luego puedo llegar y correr, no sé, 100 kilómetros, he hecho ultramaratones de 160 kilómetros, he hecho pues muchos otros deportes que he practicado. Yo creo que si te digo toda la lista de deportes que practiqué desde niño hasta ahora, no acabo, creo que no me faltó el tiro con arco. O sea, de ahí en fuera creo que practiqué literalmente de todos los deportes y de ahí lo que más me gustó siempre pues es lo que más te hace como entrar en un estado de flow más natural y para mí el correr en la naturaleza sobre todo fue lo que me gustó pues. Hay eventos, y me identifico mucho contigo porque a mí también, un poco más joven en primaria, me diagnosticaron con temas de temperamento y con ADD, con trastorno de déficit de atención. Estuve medicado en una parte ya más adulto, cerca de entrar a la universidad. Decidí quitarme esos medicamentos y aprender a vivir con esta condición o como se quiera llamar. Hoy está muy en boga. Se supone que ahora todos tienen, ¿no? Pero bueno, creo que tiene sus matices y sus aristas. La manera que he visto conforme las personas que he entrevistado es que estos dones o estas prácticas que hacemos en el día a día que nos llenan el alma, que nos llenan el corazón, pueden venir de dos maneras empaquetadas. La primera es por la influencia que tenemos en nuestro círculo más cercano a muy temprana edad, cuando somos niños. ¿Qué vimos en nuestra casa? ¿Qué respiramos? ¿Cómo era nuestro ambiente familiar? Y en segundo, cuando hay un punto de inflexión en donde pueda haber dolor, pero justamente este dolor, y no hablo de un dolor físico crónico, se transforma en una oportunidad para desarrollar una habilidad. Por lo que entiendo, tu amor al deporte y tu amor a la naturaleza se da a raíz de que le dicen a tu mamá, si bien entiendo y corrígeme si estoy mal,
que este niño es muy hiperactivo, que puede llegar a ser un niño problema porque no se está quieto, por todo lo que ya sabemos de este déficit de atención en una escuela, y entonces empiezas a hacer deporte. La pregunta es, ¿cómo llegó empaquetado el deporte para ti? ¿Y cuál fue el regalo que descubriste empezando a hacer deporte por primera vez? No en el recreo jugando fútbol, sino algo ya como más serio. Justo ahí tocaste un punto que me parece súper interesante en el sentido de que justamente tuve una infancia muy caótica, por así decirlo, adolescencia incluso, por así decirlo, en el aspecto de que mi papá, mi mamá siempre estaban como peleas muy constantes, por ejemplo, mi mamá cuando ya de plano se separaron mis papás, ella estuvo mucho tiempo deprimida, como que esta relación familiar no tan sana, pero tampoco algo de violencia o cosas de ese estilo, no, pero que tú como persona sí lo sientes, te das cuenta de que algo no está bien y más un niño pues muchas veces no entiendes, pero si lo sientes, lo percibes y como dices tú, este dolor sí te transforma, ese momento no fue el punto de inflexión a mí en mi vida. Yo viví así muchos años, luego ya en la adolescencia me volví creo que todavía más rebelde, después ya posteriormente tuve temas adicción, alcoholismo, cosas de ese estilo, no a un punto de que, por ejemplo, acabes en la calle, cosas de ese estilo, pero sí te das cuenta de que pues estás como tratando de llenar un vacío por dentro. Y en un punto difícil de mi vida, que igual yo me sentía, pues ya sabes, como que no le encuentras el camino para dónde ir. Llegas a ese punto y descubro el deporte, descubro justamente el correr desde otra perspectiva completamente diferente, que es la de no lo hago ya solamente por el liberar energía o lo hago por el bienestar de salud física, pues, sino de que me doy cuenta de que cuando corres, no sé, 5 kilómetros en la caminadora del gym, por decirte algo, pues te hace sentir bien, mejor, pero para mí siempre se volvió el, quiero llevar esto un paso más. Si hoy hice 5, mañana hago 6 y luego 7 y luego 8 y hacer lo que quieras, ¿no? Y me di cuenta de que también en este punto de mi vida me estaba dando mucha estructura en el momento de que, pues ya no me puedo ir de peda porque tengo que entrenar. Ya no puedo estar comiendo basura porque mi mismo cuerpo me pide que lo deje para poder dar un paso más. Cosas de este estilo. Ahora dime algo, hace unos días platicaba con Alan Abruch, quien se dedica a atender a diferentes pacientes con dolor crónico y es especialista en todos los temas de la mente, del cuerpo, de la fisiología, etcétera, y decía que somos lo que repetimos. Es decir, todos estos microhábitos que repetimos en el día a día se convierten en nuestra realidad. Y esta realidad, como lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, nos convierte en ser más propensos a repetir esta conducta. ¿Por qué digo esto? Porque tú ahorita estás tocando temas de adicciones, temas de alcoholismo, en donde pues, la primera cerveza a lo mejor tiene un espacio o una ventana de tiempo de una semana para que te tomes la siguiente cerveza. Pero esto empieza a ser repetitivo si lo empiezas a hacer como un hábito. Los fumadores, los alcohólicos, los drogadictos, etcétera, tienen este patrón conductual. ¿Cómo se ve Víctor en esa época en donde lo más fácil era irse de peda, de cubas, y que luego empezó a construir otra versión de Víctor que empezó en el deporte con esos 5 kilómetros, me atrevo a decir, primero 500 metros o 1 kilómetro? ¿Cómo fue esta transformación? ¿Y desde dónde viene esta decisión de cambiar? Porque lo fácil ya lo tenías. El vicio es divertido, empiezas a ser el cagado, si eres mala copa no tanto, pero te envuelve muy fácil y sobre todo en una edad que estamos muy vulnerables. Pues creo que todo surge también a través, te digo, este cambio de empezar a resignificar el dolor, porque ya, pues en mi punto no, te digo, no fue algo de que, no sé, ya estuviera yo mal, física, económica, mental, algo, no así, sino pues simplemente me di cuenta de que eso no era una vida que me llenaba, no era una vida que yo podía ver a largo plazo dentro de mí. ¿Por qué? Porque también ya empiezas a crecer, empiezas a pensar en planes a futuro, ¿no? Soy el Víctor, que podría tener una familia, que podría tener una esposa, y pues ni siquiera yo me quisiera estar con alguien así. Y entonces de ahí empiezas como
analizar, a profundizar sobre todo en tus acciones, en tus hábitos, en tu día a día, en toda esta parte de con quién te juntas, qué es lo que haces con las personas con que te estás llevando. Y de ahí, pues, literalmente a analizar de 0 a 100 completamente tu vida. Y pues empiezas primero por un pequeño cambio. A lo mejor en mi caso fue, no sé, hoy no voy a comer comida chatarra. Hoy no me voy a ir de peda. Cosas que, como tú me estás diciendo, empiezan a volverse una realidad. Y para mí no sé, cómo salir de este estado de inconsciencia y poder descubrir que estaba tapando vacíos, que estaba llenando dolor con fiesta, con miles de cosas. Entonces, pues te hace adentrar todavía más profundo en este estado como de introspección, de ir despertando un poco, pero eso a la vez te va llevando a destruir, porque pues vas cambiando, te digo, de hábitos, de gente que tú creías que te quería, pero pues no. eh, Literalmente el rehacer tu vida empiezas como este pequeño cambio que detona todo lo demás y de ahí pues le das para adelante. Y si eres valiente, obviamente, pues como dices tú, ver tu propia vulnerabilidad y de ahí partir para pues siempre tratar de estar en esta mejora constante, en este como push yourself y de ahí pues viene muchas cosas, muchos cambios en todos los sentidos, porque para mí es eso, o sea, creo que estamos muy lejos de llegar a ser perfectos, de no cometer errores así, pero te das cuenta, los analizas y ves por qué, entonces ya no te quedas estancado en esa forma. Por lo menos eso es como lo que a mí me llevó a esta parte. ¿Cómo te diste cuenta? Porque hoy lo platicas de una manera muy natural, pero supongo que pudo haber sido una conversación, supongo que pudo haber sido una situación límite en donde te sentiste amenazado de seguir con este estilo de vida, o desde dónde vino el cambio. Y estoy hablando de algo más profundo. ¿Por qué decides esto? Entiendo que pues, tenía mis planes a futuro y estaba viendo que esto no me estaba acercando a lo que me quería convertir, pero ¿hubo algún detonador, o más bien fue algo más natural? Pues no, creo que sí hubo un detonador, pero más que un detonador, como una serie de detonadores. O sea, en el aspecto de que no sé si alguien lo ha vivido que nos esté escuchando y se siente identificado, pero sobre todo es la parte, llega un punto, te digo, sobre todo ya en tanta fiesta, que era lo que yo estaba mucho más, que te das cuenta de que con las personas que estás rodeado ni siquiera los conoces, de dónde los conoces, qué te aportan y qué les aportas tú a ellos. Y estábamos una vez así, de que en una fiesta, y me di cuenta, o sea, ya no tengo novia porque yo la había cortado, porque ya no la quería en ese momento, me di cuenta, yo estoy con ella y no la quiero, pero entonces ¿a quién sí quiero? Empiezo a hacer como esta introspección ahí mismo, me di cuenta que estoy con personas que no conozco, que no me importan, que no les importo, pero estamos en lo que yo le llamaría como una soledad compartida, en vez de en una verdadera relación, sea de amistad, sea de pareja, sea de lo que quieras. Y eso pues me llevó así como una crisis, por así decirlo, no depresiva, pero sí de que, pues, qué estoy haciendo realmente y por qué estoy rodeado de este tipo de personas, de gente. Y luego tuve una serie también de problemas familiares. Dejé de hablar con mi mamá varios años, con mis tíos. Tenía yo un negocio, me sacan del negocio porque ya no me querían. Cosas de ese estilo que también siento que son, por eso te digo, no una sola acción, sino Claro. como una serie de repercusiones de lo mismo que ya estás haciendo. ¿Y fue un cambio de tajo? Es decir, de 0 a 100 dijiste, voy a dejar la fiesta, voy a dejar de tomar, ¿o fue progresivo? Pues creo que todo es progresivo, pero a la vez yo sí hice ciertas acciones de tajo. O sea, por ejemplo, dejé así de la noche a la mañana de hablarle a mucha gente, así de la noche a la mañana. Pero, pues sí hay otras que fueron progresivas, como por ejemplo, o que ya no le hablo a nadie, pero seguía tragando papitas todos los días, ¿no? Diario me echaba una Claro. bolsa de papitas o Sí, tienes que ir gancitos, escogiendo las batallas. exactamente. Entonces, hay algunos que sí fueron de tajo y algunos que fueron progresivos, con la misma evolución natural de cómo va cambiando tu vida. ¿Cómo se vio esta primera, no sé, si es carrera o caminata, o este primer entrenamiento en el gimnasio donde pasas el primer kilómetro, que es muy incómodo, por cierto, los primeros 3 kilómetros el cuerpo no lo quiere hacer, está Claro. incómodo,
¿Cómo sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Te acuerdas de ese primer momento? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Esto todo que empecé, mira, yo siempre he hecho ejercicio, te digo, Sí. pero realmente fue porque estaba como ya empezando muy de moda el running y dije, pues quiero hacer un maratón. Yo no había corrido nunca Ah, así sí, o de, sea, tu primer approach fue quiero correr un maratón. ajá, nunca fue así como de que, ok, ya llevo mis 5 kilómetros, sino pues decido dejar la fiesta, decido dejarme personas y digo, pues ahora lo que sigue para mí es el cambio físico, el ponerte en un estado físico que te sientas bien. Pero de blanco a negro te fuiste. Y entonces, pues justamente estaba de que antes la gente creía que los maratones te hacían daño a las rodillas, que era malo para el mismo cuerpo, cosas de ese estilo, que era un esfuerzo muy malo. Pero pues no sé por qué, por coincidencia del destino ya se estaba poniendo de moda. Me pongo a investigar y digo, ah, pues no está tan complicado hacer un maratón. En mi momento pensaba eso, ¿no? Ujú. Y pues ya, me inscribo a un maratón. ¿A cuál? Era uno de montaña. Ok. Era aquí en Hidalgo, Mineral del Chico. Y aparte de montaña, yo nunca había corrido O montaña. sea, trail 42 Ajá, kilómetros, 42. 42.100. Bueno, en montaña siempre es más, pero era distancia maratón. Y en montaña, no tenía ni idea de qué estaba haciendo, pero me puse una meta de 6 meses para entrenar, que en ese entonces yo lo veía bien, ni Ujú. mucho ni poco, promedio. Y empecé, pues, ¿qué te digo? Así como es tú, 100 metros, 200, evolutivamente. Pero lo primero para mí, esa sensación, te digo, fue me di cuenta que al correr, porque como dices tú, la primera vez que corres acabas muerto, tu respiración desde el inicio está mal, muchas cosas, pero física y emocionalmente acabas como este sentimiento de cumplimiento, de, ok, ya lo logré, ya hice algo que me hace sentir bien. Sobre todo por lo que he investigado, tú también más o menos supongo debes de saber de esto, el correr libera mucha serotonina, libera Ujú. endorfinas, libera pues muchas sustancias en tu cerebro, más allá de otros ejercicios, como no sé, solamente ir al gym y así. Y entonces ahí me di cuenta realmente, no sé por qué no estaba corriendo más seguido, si me hace sentirme muy, muy bien. Sobre todo pues ya tenía muchos años sin correr y decía, si de niño me la pasaba corriendo y hacía ejercicio así, no sé por qué lo dejé. Y fue esta sensación de, ok, creo que esto sí realmente me está haciendo bien, quiero continuar con esto. ¿Qué pasa con la gente que dejas en el camino? Oye, ¿qué onda? Pues háblale a Víctor. No, ya no me está contestando, ya no quiere, porque muchas veces como especie somos crueles cuando alguien deja de hacer algo en lo que estamos acostumbrados al ver hacia la persona. Claro. No, creo que eso es algo que sí me pasó. ¿Por qué? Porque mucha gente lo entiende. Ay, ya no es mi cuate porque ya no quiere ir de fiesta o es mi cumpleaños y no quiso venir a la peda de mi cumple. Cosas de ese estilo, sobre todo creo que aparte en la edad que estamos, todavía la vida social es muy, muy activa y desgraciadamente, sobre todo en México, la gente está muy acostumbrada a que todo el mundo tomen, que todo el mundo le guste la fiesta, pues. Ujú. Y si dejas eso y ya no quieres ir de repente, no sé, a cualquier lugar, porque sabes que nada más va a ser para tomar y no te interesa estar al lado de gente así, te lo toman a mal. Pero también del otro lado, sí viví yo, en mi caso personal, mucha gente que sí me apoyó, me dijo, qué buen cambio, ¿sabes qué? Qué bueno que estés haciendo cosas por ti, qué bueno que Welcome incluso, back. ajá, se ve incluso físicamente cómo estás mejor, cómo, o sea, tu semblante cambia cuando empiezas a hacer algo que te hace bien a ti mismo. Ahora, dices que te inscribiste a esta carrera, Ujú. 6 meses de entrenamiento. ¿Quién te da ese entrenamiento? ¿Acudes a un experto? Porque no escogiste la carrera de 5 kilómetros de alguna marca. No, Te fuiste muy duro. Muy poca gente hace trail con distancia de maratón. pues fíjate que yo no sabía lo que hacía exactamente y en eso conozco un entrenador, pregunto cuánto cuesta y digo, no, yo puedo solito. El típico, pues, ya sabes que Sí, cuando todavía no estás bien metido, se te hacen caros ese tipo de cosas. claro. Mi hermana es coach, ella no recuerdo cómo se le llaman, pero ella es coach certificada
de gym, de algo así. Ujú. Dije, pues medio le sabes, porque no es lo mismo ser coach de gym que de No, correr. no, son dos disciplinas totalmente distintas. Pero pues medio le sabe porque aparte pues también es nutrióloga y tiene varias cosas que medio la guiaban para, en ese entonces, lo que ella pensaba era una Darte el carrera mejor normal. consejo. Ajá. Y pues empieza ella a darme estas primeras sesiones de correr, cómo correr, ese tipo de cosas. Pero pues, me empiezo a dar cuenta de que pues de plano no estaba viendo el progreso que quería en el tiempo que quería. Porque pues obviamente la meta era grande. Todavía, por ejemplo, yo no sabía ni lo que era correr en montaña. Y dije, pues, ¿sabes qué? Tengo que sí bajarle un poco. Y en el Inter, pues, me inscribí a otra carrera de montaña. Dije, bueno, vamos más leve, medio. Vamos primero por el medio. Porque dije, como nunca lo he hecho, pues, Pues sí, sería una ajá. decisión. Y dije, bueno, ya si el maratón completo va a ser en 6 meses, el medio debe ser más o menos en 3, según mis cálculos. Y ya en esos 3 meses estuve entrenando, pero nunca había hecho montaña, puro asfalto. Después me inscribo yo a la carrera y me doy cuenta, ay, güey, esto no es como nada más correr en la calle. O sea, los 5 kilómetros de trail para la gente que lo ha hecho, lo ha vivido, no es lo mismo que los 5 kilómetros de asfalto por nada ni por ¿Cómo muy poco. sería la proporción en un tema de nivel de esfuerzo? Para entender un poquito la comparativa. Yo Fíjate hago que... hiking y montañismo, Ujú, corro de vez en cuando. Cuando digo ujú, corro son 5 o 10 kilómetros y cuando te digo hiking y montañismo es, mi máximo ha sido el Iztaccíhuatl, ok. Nevado de Toluca, Malinche, tal. ¿Cuál es la diferencia en esfuerzo cuando hablamos de asfalto contra trail? Pues fíjate que es bien subjetivo. ¿Por qué? Porque las carreras de montaña nunca son en el mismo lugar, a menos de que vayas a un consecutivo del año que sigue, algo por el estilo. Pero las rutas del 5K de la carrera de Mineral del Chico no van a ser lo mismo que la carrera del Estado de México, que la de Oaxaca, que la de cualquier otra montaña, por decirte algo. ¿Por qué? Por las mismas condiciones naturales del terreno. Porque la carrera de trail, de montaña, va por los senderos naturales y pues si la subida está empinada, no sé, 15 grados, por decirte algo, no va a ser lo mismo que una que no tiene nada de subida. Y aparte, pues en las carreras de montaña siempre acumulas muchos metros de desnivel positivo. Claro. Bueno, y negativo también, subes, bajas generalmente. Pero no es lo mismo una carrera que te vaya a hacer, seguimos con el 5K, por ejemplo, que en 5K tenga 600 metros de desnivel positivo, que significa que está empinadísima y todo va a ser subida, que una que tenga 200. Entonces, por eso es muy difícil equiparar los equivalentes en esfuerzo o así, o en tiempo incluso, porque en el running, en carretera, en asfalto, está muy marcado como, el tiempo tiene que ser tanto, tanto, incluso Claro. clasificas en estos tiempos. Y en la misma carrera de montaña, incluso en la misma ruta, de un día a otro, las personas pueden cambiar muchísimo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabes que ayer llovió toda la noche. Sabes que hoy amaneció lloviendo y entonces, pues como son subidas, bajadas, desniveles, terrenos rocosos, eh, voladeros, o sea, las condiciones cambian completamente. Entonces es como medio difícil, pero yo creo que ahí te das cuenta realmente, por lo menos en mi caso, ok, entonces ya me gustó correr, ya me gustaba la montaña y ahora correr en la montaña en este tipo de carreras también pues, te lleva a quererte empujar un poquito más, te das cuenta de que, no sé, y esto es muy común, el 5K de 10K de cualquier marca, la gente, ¿sabes qué? Ya no se siente cómoda, se salen, se meten a la mitad, incluso en el maratón de la Sí. Ciudad de México es muy famoso y muy conflictivo el tema de los tramposos que se meten a la mitad, cosas de ese estilo. Y en la montaña no puede pasar eso, porque estás arriba de una Sí, montaña. claro, claro. Entonces dicen, bueno, sí te puede venir alguien a bajarte, pero se va a tardar 4 horas. Y dices, pues ya, mejor un poco más, hasta el siguiente pueblo, hasta el siguiente lugar que pueda. Te das cuenta incluso pues en la preparación que tienes que llevar equipo especial, que tienes que llevar comida, que tú tienes que cargar tu agua, ya no se vuelve algo como, ¿cómo decirlo? Tan cómodo, por así explicarme, Ujú. sino que sí te hace empujarte un poquito más, te hace salir de tu zona de Un confort. poquito. Pues a cierto nivel cada persona se va acostumbrando. Por ejemplo, va a haber alguien que ya corra 5 kilómetros y ya eso no le causa incomodidad. Claro. Alguien que ya corra 10 y eso ya no le causa incomodidad, que fue, por ejemplo, también en mi caso, esa evolución, como que te das cuenta de que lo que te ponía incómodo antes ya no te pone incómodo ahora y ya soportas más esto.
y mentalmente te vuelve muchísimo más fuerte en el aspecto de que ya no te rindes tan fácil, ya empiezas a escuchar cómo tu mismo cuerpo, aunque esté cansado, aunque le duela, todavía puede un poco más. Y creo que pues, para mí fue eso, el sentir eso, el vivir eso, también llevarlo y a empezar a aplicarlo en otras áreas de mi vida. Tienes un hito que me parece increíble, que fue el ultramaratón, no un maratón, un ultramaratón en la Sierra Tarahumara, Caballo Blanco. Wow, una experiencia de vida. Más que una carrera, eso es una experiencia de vida. ¿Por qué una experiencia de vida? ¿Qué pasa cuando estás en esos paisajes, en esas temperaturas, en ese tiempo corriendo? Son muchas horas de correr. ¿Cómo es el proceso, uno, de preparación? Y luego, o cuéntanos un poquito de tu experiencia uno, ¿por qué tomaste la decisión? Y dos, lo que implica hacer. Pues mira, esa carrera es una carrera que es muy famosa. No sé si alguien que nos esté escuchando ya lo ubique, pero si no les pongo un poquito de contexto. Hay un libro muy famoso, entre los corredores sobre todo, que habla de los, ¿cómo les llaman? Rarámuris de la Sierra Tarahumara. Este libro se llama Nacidos para Correr y habla como el autor tenía problemas, no recuerdo qué parte del pie, algo por el estilo, y decide darse cuenta porque había gente que corría descalza y podía correr kilómetros y kilómetros y kilómetros y sin una preparación tan especializada y tan específica como la era la de otros atletas. Entonces organiza una carrera entre el que era el mejor ultracorredor de montaña del mundo en ese momento, otra persona que era promotor del barefooting y el mismo Caballo Blanco, que es esta persona que dio como conocer a los rarámuris por ahí, en el mundo del trail running. Y bueno, el libro va narrando toda la experiencia, desde cómo llegó el primer rarámuri a una carrera, quién fue el promotor que los llevó, cómo era su vida en esta sierra, con estas condiciones tan difíciles, sobre todo para vivir de una manera cómoda en la civilización actual. Y a partir de ahí organizan la carrera, y la carrera que queda en el libro posteriormente se siguió haciendo todos los años como ya una tradición. Pero pues ya la carrera la conozco por parte de este libro y llegas y es un mundo diferente en el sentido de que, por ejemplo, yo fui a hacer una experiencia completamente más de una semana en todo Chihuahua. ¿Por qué? Porque llegas y para llegar estás en un pueblito que está de Chihuahua a Chihuahua, que es la capital, que es a donde vuelas, está más o menos 12 horas en coche. Ah, wow. Es un pueblo remoto, lejos de todo, se llama Urique, Chihuahua. Está, te digo, ¿Uriki? Urique. Urik. Ajá. De Krill, que es donde están las barrancas del cobre. De ahí todavía te haces como otras 8 horas, yo creo, manejando aproximadamente. No puedes llegar tampoco en el tren porque no está en esa zona. Entonces es como, para empezar, lo remoto y lejano de esto. O sea, bajas en un vehículo 4x4 y vas así al borde de que se vaya cayendo Literalmente muy pocos bajan en vehículo, por lo mismo de que pues es muy complicado Peligroso. y necesitas tener cierta experiencia y ciertas habilidades y ese tipo de cosas. Llegas y es un pueblito pues muy chiquito, pero increíble, con su gente increíble. Todos traen esta cultura del correr, pues también ya se volvió como la misma tradición. Claro. Y desde antes ellos tenían un juego que jugaban los indígenas que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero si alguien lo recuerda, pues estaría mejor. Pero es corren haciendo una pelota como de madera y con esta como pelota de madera la van pateando y así, y lo pueden hacer incluso por varios días hasta que uno de los dos equipos gane. Cada equipo puede tener cierto número de corredores, pero esto lo hacían no de una forma competitiva como lo actual, sino lo hacían como una forma de comunidad. Recreativa. Exactamente. Aunque sí, pues, como siempre en todo hay competencia, pero una forma más recreativa, ¿no? No era ni siquiera que hubiera 100% de reglas escritas, sino más como la tradición de cada comunidad local la jugaba y cómo la vivían y cómo la disfrutaban. Y
también esto pues va muy acompañado de la tradición de que para ellos el correr significaba libertad, y de ahí surge una frase que algunos habrán escuchado en muchas carreras, sobre todo de montaña, que dice corre libre. Y esto surge a través de esto. ¿Por qué? Porque para ellos era el vivir tu competencia, tu carrera, pero desde esta libertad de que no estabas limitado al terreno, no estabas limitado a unos zapatos, como es aquí, cosas de este estilo. De ahí, pues llegas y ves toda esta comunidad increíble. Estás ya varios días en la sierra. En mi caso, que fue una experiencia completa, y fuimos a ayudar a varias comunidades también. Como que te impregnas más en esta cultura. Y luego llegamos, como parte de la experiencia, los organizadores nos presentan a Arnulfo Guimard, que es uno de los ultracorredores que se hicieron más famosos en el inicio. Nos presentan a varios corredores muy Importantes. pues más que importantes, porque creo que el concepto puede ser diferente para cada persona, más bien como... Sí, pioneros o ejecutores de... Ajá, exactamente, de los primeros que se dieron a conocer en el mundo de literalmente la comunidad deportiva, porque eran los primeros que dijeron, corrían descalzos. Te estoy hablando, por ejemplo, incluso de Lorena Ramírez, de este tipo de personas, estas personalidades, que fueron las primeras en sorprender como al mundo moderno, que después, ya que platicas con ellos, convives con ellos, y dicen, oye, pero ¿cuántos geles vas a llevar? ¿Cuántas cosas? Nada, puro pinole. Llegas y estás corriendo en las sierras, ya que empieza la carrera, yo me aventé 29 horas, 160 kilómetros. 29 horas seguidas. Ajá. ¿Cómo descansas? ¿Cómo tomas agua? Cuéntanos un poquito de pues justo este proceso para cumplir estas 29 horas. Pues mira, el proceso es algo que siempre es muy personal, porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, porque tienes que entender, tienes que escuchar tu cuerpo, saber cómo te habla, cómo respondes a cada cosa. Y hay una frase de un ultracorredor que dice, es que correr un ultra no se trata de una sola decisión, se trata de cómo haces cada decisión en cada momento que sea el correcto para que te pueda llevar hasta la línea de meta. ¿Por qué? Porque estás en condiciones dificilísimas, llevas tanto tiempo, empiezas a tener incluso alucinaciones en cierto punto, estás ya de día, empiezas en la tarde, empiezas a las 5 de la tarde. Para cuando tú llevas más o menos 12 horas que empieza a salir el sol, pues tú ya llevas cansancio, ya llevas cientos de kilómetros recorridos, ya llevas sobre todo una fatiga mental del no haber dormido. Tu cuerpo, de una forma natural, empieza a alucinar, empiezas a ver muchas cosas, cada quien ve cosas diferentes. ¿Qué viste? Por ejemplo, yo veía así como de que un poco antes de que empezara a amanecer, ya estaba así medio rojito el cielo, ya sabes, unos paisajes impresionantes. Sí, me imagino. Pero, o sea, yo ya veía así de que ya voy a llegar al siguiente checkpoint porque me voy a refiliar ahí mi agua, porque tú tienes que ir cargando. Esta es una carrera en autosuficiencia total. Sí, es una mochila y pones tu alimentación, tu hidratación y lo que necesites, ¿no? Sí. Hay otras carreras que son en semi-autosuficiencia, entonces te mueves de un punto a otro y en ese otro punto te pueden dar comida, te pueden dar geles, te pueden dar Gatorade, cosas de ese estilo. Aquí no, aquí era autosuficiencia total. Tú tenías nada más cada ciertos puntos agua, que era lo que te daban, y en algunos sí había voluntarios, pero era gente de las mismas comunidades que repartían pinole, que repartían incluso gorditas. Digo, una comunidad realmente involucrada que realmente vivía. Salía así gente de que estaba dando gorditas, por ejemplo, gorditas de frijol, gorditas de papa, nada más porque ellos vieron que estaba la carrera y saben que es la carrera, y ellos salían a apoyar de forma completamente voluntaria. Y eso pues obviamente sí te ayuda, porque ya aparte de que tienes que cargar menos y de que pues no comes solamente geles que tampoco te caen tan bien, cosas de ese estilo, pues ya tienes algo que aparte pues te sabe rico, local, tradicional, porque es comida completamente pues libre de... O sea, sí, de ahí, de la sierra. Exactamente. Qué rico. Exactamente. Y pues ya llevas varias horas. En mi caso, estas alucinaciones eran, ya voy a ver este punto de control. Así como de que ya por lo menos para refiliar agua, en algunos puntos de control hay sillitas, o por lo menos te sientas ahí para platicar con alguien un rato, cosas de ese estilo. ¿Qué es un rato?
3, 4 minutos a lo mucho. Ok. Si era para entender si era media hora, 20 No, minutos. porque o sea, tú vas cargando una mochila que trae, por lo general, traes aquí una botella de agua de 500, acá otra botella de agua de 500, y en la espalda traes generalmente puede ser otros 500, 1 litro, 2 litros, hasta 5 litros si quieres. O sea, pero ¿eso qué significa y qué repercute en ti? Entre más agua traes, más comida traes, peso. más peso es. ¿Cuánto dirías qué peso traen? ¿10 kilos? ¿8 kilos? Para una de carrera de 100 millas, yo creo que aproximadamente unos entre 5 y 10 kilos. Ok. Ya con agua y con todo cargado, y obviamente pues va bajando el peso conforme vas tomando sobre todo los líquidos. Dices que empezabas a ver alucinaciones Ujú. y que te imaginabas que ibas a llegar al siguiente puesto. Ujú. ¿Esto te lo estás imaginando o literalmente estás viendo que está a 100 metros el puesto y conforme vas corriendo se va alejando o no está? O sea, ¿qué está pasando también en la mente? Pues justo así, o sea, te digo, en mi caso es eso. Hay gente que ve como de que pasa un coche pero está en medio de la sierra. Hay gente que ve que se cayó un árbol y no se cayó nada. En mi caso era completamente esto. Yo veía como que ya estoy llegando. Lo veías claro, ahí Sí, lo está veía, el puesto, ahí está el están las puesto, sillas. ahí está, exactamente. Sobre todo te digo, como todavía era medianoche, se veía o un foquito o fuego de la fogata que ponían porque era en medio de la sierra. Y no era cierto. Y entre más te acercabas, o se alejaba, o sí, de que ya llegué y, ay, güey, no hay nada. ¿Cómo? Esto está muy interesante. Ujú. Hay mucha frustración en el proceso. ¿Cómo sabes qué es real y qué no es real? Porque supongo que debe haber un momento donde dices, no, pues claro que es real, estoy corriendo, estoy aquí, pero tu mente ya no empieza a funcionar porque está totalmente fatigada, tanto en la parte física como en la parte emocional. Ujú. Pero tú crees que ahí está la silla y llegas y no está. ¿Qué te dices a ti mismo para no entrar en una, pues casi esquizofrenia? Pues creo que sobre todo es el trabajo mental que hay detrás de lo que te platicaba de, ok, ya sé la sensación de, ya sé cómo se siente mi cuerpo, ya sé cómo se siente mi mente Sí, pero era tu ante primera esto. vez. No, pero de eso lo vas adaptando y lo vas acostumbrando. Ok. Aquí, por decir, estas 160 millas no fueron mis primeras, 160 kilómetros, 100 millas no Sí, fueron no. mis primeras. Correcto. Ya sabía cómo es la sensación del sentirse fatigado hasta el punto que empieza a alucinar. Ya sabía que me iba a sentir mal, ya sabía que iba a llegar al punto donde yo ya no iba a querer continuar. Y obviamente es una frustración que es lo que hace que el 90% de los competidores se retiren. O sea, ya de verdad no puedo más, ya ni siquiera quiero más. ¿Este 90% es real? O sea, de 10 personas. Bueno, de 100 acababan, no sé, en una carrera de 100 millas, ponle que 10 a lo mucho. En esta carrera yo Wow. quedé en cuarto lugar y fui el último en acabar, todos los demás se retiraron. Wow. ¿Por qué se retiran? Pues principalmente por fatiga, ya sea física o mental. ¿Lesión? Lesiones sí hay, en este caso sí hubo algunos lesionados, en otros sí ha llegado a ver. Sobre todo, pues muchas torceduras, golpes, cosas de ese estilo, porque como estás en terreno completamente natural, corriendo bajo condiciones que, por ejemplo, en la noche, pues muy poca gente creo que ha de saber cómo es correr en la noche en medio de completa oscuridad, más que la lámpara que llevas enfrente, pero la lámpara que llevas enfrente, ¿cuánto te puede alumbrar para todo lo que es, no? Sí, 1.5 metros. Entonces, pues ese tipo de lesiones que no, generalmente no son de gravedad, Sí. pero que sí imposibilitan a muchos el seguir la carrera. Pero yo sí te diría que la mayor parte de los DNF se le llaman, Ajá. es gente que simplemente ya dice, ya mi cuerpo no quiere seguir o mi cuerpo ya no me dio, ya no quiero. Ahora, cuando tú estás en esta carrera en donde estás teniendo este dolor, en donde la mente te empieza a jugar de maneras muy extrañas, porque son sensaciones que, pues normalmente en una vida medianamente activa o sedentaria no la vas a sentir. ¿Cómo haces para no parar cuando toda tu cabeza está jugando en tu contra? Pues creo que eso es justamente lo más difícil de todo, porque él hace cuenta que el dolor físico ya está a tope, el cansancio ya está a tope,
y tu mente también ya está a tope. Ya dice, cada paso que doy, ya para qué lo quiero, ya para qué quiero ganar una medalla más, ya para qué quiero Sí, ¿cuál es la demostrar algo más. necesidad? Pero eso mismo te lleva como a un punto de reflexión, de meditación, de entrar en conciencia de qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, que te lleva a trabajar la parte mental de una forma muy estructurada y muy fuerte. Te hace darte cuenta de que por mucho que quieras rendirte, si sigues y sigues, vas a poder continuar. ¿Qué pensamientos pasan cuando tienes 29 horas para pensar? Todo lo que te puedas imaginar, desde el por qué pasó esa mosca, hasta el qué bonito paisaje, hasta el por qué hago esto, hasta el eh, por qué me peleé con alguien la semana pasada, todo lo que puedas imaginar, sobre todo en este tipo de carreras, aunque sí convives mucho con gente y sí pasa mucha gente, la mayor parte del tiempo estás completamente solo, a menos de que vayas con un equipo y se organicen y todos quieran hacer al mismo tiempo, pero por lo general, la mayor parte del tiempo estás completamente solo, entonces se vuelve un estado, te digo, muy introspectivo, se vuelve un descubrimiento interior muy grande, estás en un ambiente pues completamente al natural, casi, se vuelve, te digo, esta experiencia de, ok, te estás descubriendo a ti mismo. ¿Cuál ha sido tu mayor epifanía o aprendizaje que digas, en este estado concluí esto y hoy lo aplico en la vida? Justamente lo que menciono del no rendirte, el darte cuenta de que la mayor parte de las veces en todo en la vida, pues pasa X o Y problema, pasa X o Y situación, te peleas con tal persona, te peleas con familiares, que te llevan a decir, ¿sabes qué? Ya estoy a mi límite. Aquí me di cuenta realmente cuál es ese límite, porque lo mismo que aplicas corriendo, puedo dar un paso más, puedo dar un kilómetro más, lo mismo aplica en la vida, por ejemplo, en el caso de yo que tengo un negocio. Puedo seguir con el negocio, puedo hacer un negocio más, puedo aplicarlo al no rendirme cuando haya problemas, puedo aplicarme al no rendirme cuando tenga situaciones en la vida que me confronten a esto, y eso te va generando una mentalidad sobre el cómo es el no rendirte y el no escuchar estas voces como internas que muchas veces te autolimitan. Sí, el detractor natural. Exactamente. El enfrentar este miedo, porque cuando estás corriendo a la sierra completamente solo y escuchas ruidos y ves cosas que ni siquiera están ahí, pues te da un miedo que es natural. Ok, no, ya mejor al siguiente me paro, porque si no, ¿qué tal? Y muchos les pasa esto, no, ya al siguiente, ¿qué tal? Y me pasa algo porque está peligroso y ya estoy muy cansado, me Claro. puedo quedar dormido y quedarme en la barranca, cosas de ese estilo. Pero si lo enfrentas, lo sobrevives, lo que viene después es para mí lo que fue ese aprendizaje. ¿Por qué haces lo que haces y para qué lo haces? Lo hago porque me gusta realmente llevar mi cuerpo al límite, porque me doy cuenta que una forma de llevar mi mente también al límite es de la mano del cuerpo. Me doy cuenta de que es más fácil convencer al cuerpo que a la mente. ¿Y para qué lo haces? ¿Qué estás buscando? Simplemente demostrármelo a mí que puedo, ¿Para? para sentirlo, para vivirlo, y porque me genera a mí una sensación de autocumplimiento, de libertad, de saber que yo estoy tomando una decisión de forma voluntaria, incluso de control, podríamos decir. ¿Y por qué esto sería importante para ti en tu día a día? Porque te digo que para mí esto fue un parteaguas en mi vida que me demostró cómo a raíz de ciertas acciones, ciertos cambios, ciertas decisiones, puedes mejorar completamente tu bienestar, tu forma de pensar, tu forma de sentir, y de la mano pues todo lo demás. Eres coach de ultra running, ¿correcto? Así es. ¿Qué es eso? ¿Cómo es esta situación de ser un coach de ultra running? ¿Es porque tienes la experiencia? ¿Es porque hay un método? ¿Es porque inventaste alguno? No es una certificación, así como la de ser coach certificado de running o de cualquier otro deporte. Ujú. Pues hay una academia que está encargada de certificarte. Tomas un curso, de hecho es bastante largo, casi 6 meses. Ah, wow. Y sobre todo hay ciertas particulares del ultra running que van diferentes a lo que es
el running tradicional a lo que es el asfalto, el maratón, el medio maratón. ¿Por qué? Porque cuando llevas tu cuerpo tan al límite necesitas saber ciertas cosas, necesitas entender ciertas cosas de cómo funciona tu cuerpo para poder llevarlo a más. Por ejemplo, muchos en carreras cortas comen gomitas, geles, cosas de ese estilo. Pero ya cuando te vas a aventar tantas horas corriendo, no puedes dejar de comer algo sólido, porque tu cuerpo, tu mismo estómago, te lo empieza a pedir. Si no, o sea, no llegas. Tu cuerpo se queda sin la gasolina, sin el combustible necesario para poder seguir. También el terreno, cómo tiene que ser la pisada ante una piedra, ante una roca. No es lo mismo que lo que va a ser en arena. No es lo mismo cuando vas subiendo que cuando vas bajando. Este tipo de particulares que... Sí, es un conocimiento técnico de cómo manejar tu cuerpo para que lo puedas replicar y enseñar. Exactamente. Y te lo enseñan desde el grado anatómico. Sobre todo, pues por ejemplo, qué músculos tienes que activar al subir, qué músculos tienes que activar al bajar, para que tú también lo puedas hacer, lo puedas mejorar y también pues a partir de eso tú volverte un coach, un instructor de esto. ¿Qué te gusta más, subir o bajar? Bajar. ¿Por? O sea, porque te libera adrenalina, vas rápido, sientes todo, es un estado de meditación, de flow, 100% no te puedes desconcentrar ni un segundo, porque estás en medio de una bajada en piedras, rocas, me dices que haces senderismo, hikings, este tipo de cosas, tú sabes cómo son las bajadas en montaña, sí. Si te descuidas un segundo, yo prefiero adiós. subir por eso. Y aquí, pues, esto es forzarte al meditar, al estar completamente pleno y enfocado en el momento. El verdadero mindfulness de estar en el flow real, porque si alguien te manda un mensaje, tú ya te distrajiste y ya te caíste y los errores aquí cuestan, las torceduras cuestan, los golpes, pues te das cuenta, entonces que te lleva a estar en un estado de atención y conciencia plena en el momento. Sí, a mí por eso me gusta más subir. Creo que es un poco más... La subida es un poco más cauta, vas menos cansado y la bajada tiene mayores riesgos y mayor impacto, sobre todo en las rodillas. Bueno, pues, esa es mi teoría. Ese es uno de los grandes mitos. Ah, mira. Sí, sí tiene un impacto muy fuerte, no solamente en las rodillas, sino en todas las articulaciones, pero cuando la musculatura no está trabajada, claro, para que hagan la absorción natural que tiene que hacer. O sea, eso fue posteriormente algo que me llevó a lo que fue el barefooting, que yo tuve una lesión, nada grave, pero me dijeron es que no tienes los músculos de la planta del pie trabajados. Para entender, y perdón que te interrumpa, porque la transición es natural, ¿qué entendemos por barefoot o barefooting? No usar zapatos. Muchos también usan calzado minimalista, le llaman, que es como nada más tiene tipo como si fuera una chancla, o tiene los deditos, pero no tiene amortiguación, no tiene básicamente nada que te amortice el impacto, solamente tienen, te digo, como una goma o algo por el estilo, para que no te raspes los pies, básicamente. Esto es una tendencia que está muy de moda hoy, en donde dicen que los tenis para correr no son necesariamente buenos o nos están ayudando a tener una mejor postura corporal, fuerza, etc. Primero quiero saber, uno, tu opinión de eso, y ahora sí luego meternos de cómo a través de esta lesión entraste al barefoot. Pues creo que tiene todo el mundo algo de razón, ni todo es tan bueno ni todo es tan malo en ningún sentido, entonces no... Pero quiero tu postura. Pues es que creo que esa es mi postura, no te puedo decir que sea malo que alguien corra con tenis, ¿por qué? Porque si su intención es romper la marca de ser el récord mundial, va a ser menos tiempo, clasificar a Boston, lo que quieras, pero su objetivo es explorar eso, pues obviamente unos tenis te van a ayudar a ir más rápido, a ir más cómodo, a que lo vivas de una manera que en barefoot ni siquiera lo podrías hacer. ¿Por qué? Porque va a haber piedritas, va a haber cosas o vas concentrado en eso, vas en ese estado de conciencia o vas en el de me enfoco en mí, en mi velocidad. Entonces, no creo que ni una postura ni la otra estén... Y para nivel, un tema de salud, más de la parte anatómica. Para un nivel de salud, sí creo que generalmente muchas de las personas que corren sí están atrofiando sobre todo lo que es rodillas, cadera, todas las articulaciones, lesiones también musculares, tendinopatías, cosas de ese estilo, por usar los zapatos. ¿Por qué? Porque como hacen que no sientas realmente lo que
es el impacto. Ujú. Entonces te vas acostumbrando y vas perdiendo mismo fuerza. La gente prefiere comprarse unos nuevos tenis de placa de carbono que te empujen más que tú solito aprender a empujarte más. Ya. Entonces se vuelve un tema de falta de entrenamiento, inexperiencia, y eso te lleva a lo que pues entonces muchos afirman que son las lesiones, pero los tenis no te están produciendo la lesión. Es una falta de entrenamiento, de técnica correcta. Sí, y de desarrollar al músculo, ¿no? Que es Exactamente. de lo que hablas. Ahora, ok, entiendo el concepto y gracias por explicarlo. Lo que no entiendo es cómo pasas de decir, voy a intentar correr a ver qué se siente, ¿no? Después de esta lesión, Ujú. a en los últimos meses haber hecho el medio maratón de la Ciudad de México descalzo, sin hidratación Ujú. y sin ningún tipo de alimento. Pues se volvió parte de mi proceso natural, te digo. Tengo esta lesión en la planta del pie, también nada grave, me dijeron es muscular. El problema es que los músculos de la planta del pie no los tienes fuertes porque casi no lo usas, estás acostumbrado a que se absorba el impacto. Y me dijeron, pues es muy normal, haces estos ejercicios, ahí me pusieron, ya sabes, cosas de fisioterapia y listo. Pero yo ya había Perdón. yo ya había escuchado hablar del barefooting, de cómo esto ayudaba, eh, y pues empecé a practicar, no sé, 100 metros, por decirte algo, 5 metros, 10 metros. Y de ahí se volvió como algo más natural, se vuelve esta progresión hacia, ok, aparte de que me ayuda a fortalecer, también se siente bien, te Se ayuda, siente bien. sí. Es genuino que se siente bien. Yo nunca lo he hecho, por eso mis preguntas están... Depende mucho del terreno y de qué tan acostumbrado estés. Por ejemplo, yo de niño siempre estuve acostumbrado a estar descalzo. Ujú. Siempre era alguien que llegaba a su casa y se quitaba los zapatos y estaba descalzo de toda la vida. A mí me encanta estar descalzo en mi casa, me encanta Ujú, sentir el pasto, me encanta ujú, sentir la arena, ujú. Pues pero el asfalto 21 kilómetros no sé si me fuera a encantar. por eso es una progresión que se me fue dando. ¿Por qué? Porque llega que corres, no sé, los 10 kilómetros, luego te avientas la de 15 y luego pues dices, entonces sí puedo 21. Y Ajá. pues se volvió también, te digo, algo personal que siempre me gusta probarme, ver qué más puedo, qué tanto puedo llevar mi cuerpo a este límite físico y mental. Entonces, ok, ya no son los 5 kilómetros o los 10 kilómetros en el pastito, en el jardín, ya no son los 5 o 10 kilómetros en un asfalto de una calle bien cuidadita. Ya no es todo eso, sino es una serie de distintos materiales, de distintas texturas, de distintas formas de sentir, que se vuelve un reto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que lo hagas aquí en Chapultepec, donde está el adoquín, que son puras piedritas, Ujú. que lo hagas, no sé, en Mazarik, donde es todo pavimento bonito y no Sí, lo vas a concreto sufrir. casi, ¿no? Exactamente. Y eso cambia mucho y te lleva a estar en un estado nuevamente de conciencia. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que tus pies ya lo aguantan a nivel de que pues ya tienes la musculatura trabajada, ya tienes eh, cierto callo literalmente que haga que una piedrita no te va a incrustar, a romperse, algo por el estilo, pues entonces dices, ok, me puedo ir adentrando en diferentes tipos de terrenos. Por ejemplo, apenas hace, que fue como 3 semanas más o menos, fui invitado a una carrera interesantísima, padrísima en Oaxaca, pero ahí casi todos corrían descalzos, había la categoría de descalzos. Y te das cuenta cómo, si bien es real lo que mucha gente ve y vive y dice es que esa gente lo hace por necesidad, no por gusto o Ujú. cualquier otra situación, también te das cuenta de que entonces no lo necesitas tú. Te has acostumbrado, te has metido la idea de que los necesitas, de que los ocupas realmente, pero no es así. Pero entonces es una visión que tienes de desapego y que cuando lo estás haciendo te das cuenta que no necesitas nada más en un tema para volver a lo básico, o más bien es para entrenar la mente o para estas sensaciones nuevas para llevarte al límite y ver hasta qué tanto estás dispuesto. Todo un poco, todo un poco, ¿por qué? Porque cuando estás entrenando la mente,
qué es lo que quieres hacer. Quieres hacerlo lo más con lo menos. Entonces, el parte de llevar a tu mente a otro nivel es hacer un reto, en mi caso, un reto físico. Y eso que va de la mano de correr esta distancia, correr una distancia que sé que no me va a poner en comodidad, sé que no me va a hacer así de que no sienta nada, sino que te lleva a esta parte que entonces lo mismo que comentaba, sé que me va a costar, sé que me voy a querer rendir en algún punto y a la vez me está enseñando que no lo necesito para después. Me estoy yendo por el lado de, es un desapego, pero más allá de no lo necesitas realmente, es algo que te va a llevar a trabajar también la parte mental en todos los otros aspectos. ¿Te has rendido alguna vez? Sí, sí me he rendido. Justo la vez que tuve esta lesión, igual en otra carrera de 100 millas, tuve la lesión del pie que sí me imposibilitó. Y otra vez que me descalificaron porque no llegué al tiempo de corte y pues ya, te tienes que rendir. ¿Cuál es el papel de la compasión en estos estados cuando te entrenaste, tenías todo planeado para que sucediera y de pronto algo en el ecosistema, tanto personal como de terreno, nos sorprende para no cumplir lo que teníamos en cabeza, en corazón, en alma, en todo lo que implica esto? Creo que eso es importantísimo, sobre todo en el deporte, en cualquiera, en la mayoría. Siempre está el factor sorpresa de cosas que no vas a poder controlar tú en el ambiente. Entonces, se vuelve, como siempre, como en todo, se vuelve algo frustrante, se vuelve algo que dices, ya había trabajado tanto por esto, que es lo que quería, pero por ejemplo, lo que siempre le digo a la gente con la que entreno, con la que comparto, es simplemente a veces hay factores que tú no vas a poder controlar y es parte de tu entrenamiento que sepas eso, no vas a poder nunca controlar el 100% de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, muchos seguramente has oído esta frase. Dicen, es que el maratón no es el correr los 42 kilómetros del día de la carrera, es todas las fases del entrenamiento que te llevaron a ese punto. Y para mí, por ejemplo, en estas carreras, yo sabía que me había entrenado, yo sabía que había dado todo y que simplemente algo fuera de mi control, pues no permitió. Y obviamente, pues sientes esa parte de satisfacción de como que no lograste el objetivo al 100%, que por ejemplo en ese caso era terminar. Sabes que todo el proceso que te llevó ahí, sí lo fue. Y también pues te ayuda a soltar muchas veces que te fijas tanto en un objetivo que te olvidas de otras cosas. Entonces, por ejemplo, acá estaba tan fijado como en, no sé, en terminar en cierto tiempo, en esto, que la alimentación no fallara, que no me di cuenta también que estaba descuidando otras partes de mi cuerpo que entrenar. Aprendes también a reflexionar y a tomar estas fallas, por así decirlo, como un aprendizaje para tu camino. Del control del que hablas en este tipo de situaciones extremas, podría decir, es extremo lo que haces, o situaciones, pongamos, no le pongamos un calificativo. Del 100% del control que puedes llegar a tener, ¿qué tanto es real el control que se tiene al que no se tiene? Puedes controlar ciertas cosas como por ejemplo qué vas a llevar de comer, cuánto vas a llevar de comer, en qué mochila lo vas a cargar, cosas como menos significativas, que por ejemplo, ¿qué pasa si el día de la carrera simplemente tu cuerpo no aguantó otra bebida hidratante más y ya te sentiste mal del estómago y te dio diarrea por una situación que pues no sabías, ¿no? O que el día antes de la carrera estuvo lloviendo toda la noche y ahora todos tus tenis se llenaron de lodo, se te metió el lodo y ahora ya tienes ampollas por todos los pies. Eh, Cosas de esas. ¿Hay muchas situaciones de estas? Mal, ¿O medianamente lo puedes controlar o es más de lo esperado? es más de lo esperado y creo que eso es lo interesante y lo padre de todo esto, que te ayuda a que, te digo, tú siempre quieres tener el control, en mi caso. Claro. No, te ayuda a ver de que tú estás en control, pero nada más hasta cierto punto. Todo lo demás van a ser situaciones y factores que te ayudan a vivir, como te digo, esta fase del desapego. Ok, yo hice el proceso, yo hice lo que me correspondía, me importa el resultado, pero aún así no va a depender tanto de mí como yo quisiera. ¿Te preparas en estas circunstancias
para que si en determinado momento pase, sepas cómo puedes accionar? Es decir, correr con agua en los zapatos, ponerte lodo o alguna piedrita que te esté lastimando para normalizar qué es lo que está pasando, comer pesado alguna vez para ver cómo tu cuerpo se va a sentir si te cae algo pesado por accidente. No lo quieres, pero te pones en estas situaciones adrede para ver qué pasa, o prefieres el factor sorpresa y resolverlo en ese momento. Pues fíjate que generalmente todo se entrena. O sea, desde el qué vas a comer hasta el, como dices tú, qué tenis, qué tipo de carrera va a haber, si checas el clima desde meses antes, cómo ha sido otros años. Tratas de entrenar y de tener previsto lo mayor parte posible. Sí, pero a lo mejor, Pero, perdón, no llovió, ujú, pero pisaste un charco que estaba ahí. Y exactamente. es la misma sensación. Por eso te digo, hasta cierto punto sí, después ya no queda en ti. O por ejemplo, muchas veces me ha pasado, una vez tuve que viajar, estaba de viaje, me llevé mi hidratación, me llevé mi comida, me llevo toda esta parte y ¿sabes qué pasa? Me pierden en el vuelo la mochila. Uf, Y los mato. no, y entonces mucha gente diría, ¿sabes qué? Yo ya no corro. Yo dije, pues, ¿sabes qué? Ahorita me voy a comprar acá afuera unas botellitas, me las voy a tener que llevar en la mano y le voy a meter Gatorade. O sea, Pues sí. tratar de hacerlo lo menos, lo más con lo menos. Vic, ¿cuál es el mayor aprendizaje de vida que te ha dejado estas decisiones de correr en barefoot, de correr estos trails, de hacer estos maratones? Híjole, son tantas que es difícil escoger una, pero yo creo que lo que más te puede enseñar es esta resiliencia, esta adaptación al cambio, sobre todo porque en la montaña todo es impredecible. En la montaña tú puedes decir, sabes que ahorita está haciendo un solazo, no necesito llevarme una chamarra. Y llegas arriba y ya cambió completamente el clima y ahora ya estaba a llover y cosas que no dependían de nadie, aunque todo lo tuvieras tú muy medido, muy previsto, te enseña y te está forzando a adaptarte al cambio, a ser resiliente y a resolver las cosas como dices tú en el momento. Entiendo que con esta reflexión te abres a la posibilidad de lo que te depare el camino. Exactamente. Pero, Esto sin alejarte del tener un objetivo ya establecido. claro, claro. ¿Qué tan calculador eres sabiendo que puede haber esta posibilidad? Porque una no está peleada con la otra. O sea, yo estoy abierto a ver qué sucede si pasa esta condición. Pero planeo con un Excel y soy impecable para que no haya esto o mitigar el mayor riesgo posible. ¿Qué tan ordenado eres en ese sentido? ¿O has intentado ir más con el go with the flow, como dicen? Ambas, depende sobre todo mucho de qué tanto conozco y qué tanto me interesa el objetivo final. Por ejemplo, he ido a muchísimas carreras donde lo hago por diversión, lo hago porque me parece que va a estar muy buena la carrera, muy buen ambiente, y ahí es como, pues no importa lo que pase lo que tenga que pasar. Y otras que ya voy con un objetivo establecido, ya quiero romper ciertas métricas, ya quiero, no sé, yo romper mi PR, algo por el estilo, o ya sé que esta carrera va a haber cierto nivel en el que puedo incluso alcanzar un podio, cosas de ese estilo, ya lo hago como de una forma mucho más detallada, más medida, tratando de, te digo, cosas incluso como el clima, verlo desde meses, analizar los otros años que ha pasado, todo esto. Literalmente un Excel con mis tiempos de corte, cada cuánto debo de llegar a un punto de control, qué debo de comer en cada uno, cuánto tiempo me puedo permitir estando en uno, cuánto debo de correr, a qué velocidad, si sé que va a haber cierto desnivel, dónde debo de ganar tiempo, dónde debo de perder tiempo, cosas de ese estilo. Pero cuando son objetivos que son muchísimo más específicos que otros que son simplemente divertidos, por ejemplo, en esta carrera de mucha gente descalzo que me invitaron en Oaxaca, que se llama el Trail de las Culturas. Fui con los descalzos y quedé en top 5, pero yo no iba, o sea, yo iba con la intención O sea, de aparte eres divertirme. bueno. Pues creo que son cosas bastante O sea, lo especializadas. pero Sí. y lo terminas al final. Sí, sí, sí. No dices, quedé en cuarto lugar, pero no es lo mismo quedar en cuarto lugar
y que 100 hayan terminado a quedar en cuarto lugar y que 97, 96 no hayan terminado. Ujú. No, creo que sí soy bueno, por lo mismo que te digo, soy muy resistente. Por ejemplo, yo en una carrera de 5, 10K, medio maratón, te podría decir es que soy lento. Pero, pues, ¿sabes por qué? Porque yo soy resistente. Yo puedo aguantar las condiciones Claro. que se preparen 100 personas y terminen 3. Pues creo que te da a hablar cómo es la preparación más allá de la velocidad, De acuerdo. en el resistir lo que depare el camino. Ahora, esto que me platicas me suena que es un trabajo de tiempo completo, que te dedicas a esto, que es tu visión y misión de vida, pero ahorita hablabas en donde tienes 2 negocios de diferentes índoles. ¿Cómo se ve la agenda de una persona que va a hacer un ultramaratón de 160 kilómetros en trail, pero aparte pues tiene diferentes necesidades y que atender 2 negocios? Pues mira, siempre es complicado, pero creo que es parte del proceso que sea complicado. O sea, a ti te Creo, gusta lo complejo. Me gusta lo que te conlleva un esfuerzo, lo que te conlleva, como te decía, empujar el límite, sea en el sentido que quieras, sea físico, sea mental, sea económico, algo que de verdad tú digas, no quiero hacerlo fácil, no porque no me guste lo fácil, sino porque sé que cuando haga algo más complicado, todo lo demás me va a parecer fácil. ¿Te ha tocado sacar bandera blanca y decir, no puedo, no pude, esta sí no voy a poder? Sí, sí, es normal y es un proceso de todo. Y te digo, muchas carreras, ¿sabes qué? Dices, no puedo porque sé que me va a afectar más de lo que me va a beneficiar. Por ejemplo, tuve una carrera dificilísima, esta no era trail running, era sky running, no sé si ubican. No. El sky running es correr pero en alta montaña, ya en terrenos como el Ista, el Pico de O sea, Orizaba, 4,000 metros para arriba. más o menos, y que esté caracterizado en México 4.000 metros, pero que esté el terreno categorizado como alta montaña. ¿Por qué? Porque va a haber, incluso puede haber nieve. Claro. Viento. Hay segmentos que son ya scrambling, o sea, como tipo escalada. Hay carreras que les llaman una ruta muy técnica, o sea, de que tantito te pasas y te vas, adiós, cosas de ese estilo. O sea, ya una experiencia como más complicada. Y sí llegó un punto en una carrera donde yo dije, ¿sabes qué? Si le sigo aquí, me voy a lastimar más de lo que podría ganar por decir, gané la medallita. Ya. Entonces tú mismo evalúas estos riesgos, evalúas qué es lo que vale la pena luchar por y qué no, dependiendo de, sin el decir, pues no hice mi mayor esfuerzo, no di todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque pues simplemente que hagas una cosa, la tienes que hacer bien desde mi perspectiva. A veces el hacerlo bien implica que des tu mayor esfuerzo sin querer llevarlo un pelito más, un límite más, porque también, sobre todo aquí, puede ser algo peligroso. Ahora, con esto que dices y con las experiencias que has tenido, es como un checkpoint, ¿no? Pasas uno y quieres más, pasas otro y quieres más y quieres ver hasta dónde puedes llegar. ¿Qué sigue para ti, pues en estos próximos meses o en estos próximos años de planeación para conquistar tu propia cumbre? Pues a nivel deportivo, para mí siguen 100 millas que van a ser igual en Chihuahua, de UTMB, que es uno de las marcas de ultramaratones más conocidas, porque con esas carreras clasificas al UTMB, que es el de Mont Blanc en Francia. Ese es el objetivo próximo, que es en octubre. Posterior a ese, quiero entrenar para correr 200 millas, que es el doble de distancia. ¿En trail también o en Es la en ciudad? trail y solamente hay una carrera en México que tiene esa distancia. ¿No duermes? No, es que es voluntario dormir, tú te puedes dormir 1 hora, pero ¿sabes qué? ¿Qué prefieres? La misma decisión, ¿qué prefieres? ¿O dormir 1 hora o cortar tiempo para llegar antes? ¿Tú qué prefieres? Yo, por ejemplo, en este caso que empecé a alucinar, me dormí 15 minutos en un checkpoint. Ahí había una cobijita y te echas en el piso y varios lo hacen en algunas carreras, no en todas sí hay hasta ¿Te camas pones para que alarma o solito el cuerpo reacciona? Yo me pongo alarma, porque si no, pues yo creo que chance. No Te me ha quedas, pasado, pero Javi, yo creo te que sí. quedas 2 días dormido. Y todo es una decisión porque mucha gente dice, si yo me paro, aunque sea 15 minutos, mi cuerpo se enfría y yo ya no voy a seguir. Claro. Dicen, prefiero aventarme pedazos caminando, aventarme pedazos más lento y que el tiempo vaya más o menos igual que pararme.
Ok. Otros dicen, no, yo prefiero estar descansado, sentarme, comer, aunque me tarde media hora comer algo bien y luego seguirle, que ir comiendo, que comer corriendo, cosas de estilo, porque se les revuelve el estómago, me voy a sentir peor. Es una serie de decisiones que es el escuchar tu cuerpo, el saber qué es y cómo reacciona cada cosa, y pues de ahí decidir hacia dónde te vas y si puedes seguir adelante, porque te digo, si no, incluso se puede volver algo hasta riesgoso. Mucha gente se ha muerto en distancias más cortas, medios maratones. Saber hasta dónde el proceso que llevas te lo permite y te puedes empujar un poco más. Ok. Porque te digo, se trata más siempre del proceso que de la carrera en sí. Entonces lo que viene para ti son 200 millas. Exactamente. ¿Y cuál es la carrera insignia por excelencia en tu disciplina? Hay varias. La principal podría ser el UTMB, que son igual 100 millas en Francia. Ajá. Que Esa ya vi que la estás fabricando. es, no, estoy tratando de hacerlo, la de México, que es como la misma marca y están como vinculadas, así como las de la World Athletics, que necesita cierto tiempo, pero aquí lo manejan diferente. Junta ciertas rocks, stones, algo así, no recuerdo cómo les llaman, y luego con eso después entras a un sorteo. Ya. Y como es una carrera muy chiquita, muy poca gente queda. Pero no la tengo tan en la mira, porque quiero primero, después de estas 100 millas, las 200, y después de ahí bajarle, porque obviamente pues conlleva un esfuerzo físico Sí, muy, importante. muy extenuante. Entonces, creo que primero quiero subir y luego bajar, para no mantenerme en un nivel de cansancio. Pues estoy hablando de que se entrena 2, 3 veces al día incluso, o tu entrenamiento es 180 kilómetros a la semana, cosas 180 kilómetros a la semana. que pues te digo, te desgastan mucho, incluso bajas mucho de peso si no tienes la alimentación correcta, o tienes que estar comiendo todo el día para mantenerte con energía, cosas de ese estilo, No, es correr casi 30 kilómetros diarios. más o menos. Wow. Dentro de todas estas anécdotas que nos has platicado y en cómo ves justamente tu deporte, tu disciplina, tu práctica, me gusta preguntar cuál es el superpoder de la gente. Y me encantaría entender tú hoy, después de lo que has vivido, después de esta transformación profunda de ser alguien que no te gustaba en lo que se está convirtiendo, cambió radicalmente 180 a lo que acabamos de escuchar. ¿Cuál es, Vic? ¿Cuál es tu superpoder y cómo impacta al mundo que te rodea? Yo creo que en mi caso mi superpoder sería el adaptarme con facilidad. Que esté donde esté me puedo adaptar a cualquier situación y no me puede causar tanta incomodidad como algo que yo ya mismo me causé y que yo ya me puse en esa situación por gusto. ¿Hay alguna técnica para poder ir fortaleciendo pues, esta persistencia, esta mente, inclusive el alma, ¿no? ¿Cómo fortaleces el alma cuando estás en estos estados? ¿Tienes algo? Pues es que todo es progresivo. Lo empiezas a trabajar y como cualquier músculo, igual la mente. O sea, menos a más. Exactamente. Empiezas y incluso en técnicas de meditación, primero te dicen, pues primero empezamos por lo básico, no perder la atención, no irte a pensamientos negativos, cosas de ese estilo, y tu mente solita se va acostumbrando y ya puedes llegar a estos puntos más naturalmente. ¿Has utilizado plantas de poder, ayahuasca, estos macros famosos, etcétera? ¿Qué papel juega esta medicina en el proceso? ¿O más bien van totalmente separados buscando diferentes respuestas o preguntas que te has hecho en la vida? Pues creo que todo en la vida es parte de un total, pero sí van enfocadas en distintas áreas y visiones de cada momento de mi vida. Sobre todo, estas plantas de poder me ayudaron mucho en este momento de cambio donde apenas estaba tratando de descubrir hacia dónde me quería guiar y de qué forma era
la forma en la que la tenía que hacer. Y estos estados meditativos a través del ejercicio, de el explorar el cuerpo más allá, me han ayudado a mantenerme en algo que me sigue empujando. Dentro de la historia del ser, muchas veces nos quedamos, ¿no? Con estos miedos, con este síndrome del impostor de que soy un fraude, no lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. Piensan más de lo que soy. O cargamos mochilas, ¿no? En los cuales nos avergonzamos de lo que fuimos o de lo que todavía somos porque hay algo que todavía no se acomoda de la manera en la que queremos. En el podcast tenemos una dinámica en la cual le pedimos a los invitados que escriban en esta flecha cuál es su mayor miedo o qué es esta creencia limitante que se quieren deshacer y que nos la compartan para que si obviamente accedes y dices que sí, después la rompamos de manera simbólica con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta. Ok. ¿Qué nos dirías de esto? ¿Qué traes? Pues yo diría que para mí ese miedo sería el llegar a un punto de estancamiento, pero en el que no te das cuenta que ya te estancaste. El vivir como en esta inconsciencia, el vivir en el ya estoy en mi zona de confort y ya no quiero crecer, porque creo que ese es el verdadero limitante del ser humano, su propio conformismo. Entonces, que yo esté en ese punto y no sepa reconocerlo. Vamos. 1, 2, 3. Querido Vic, ha sido increíble platicar contigo. Cuando viene gente al podcast que la tiene tan clara como tú, que desarrolló un nivel de resiliencia y persistencia, por supuesto que me motivan a seguir a mí, pero de pronto digo, yo estaré preparado para ese nivel. Sé que cada quien tiene su historia, pero bueno, lo que te quiero transmitir es que estoy seguro que esta historia va a tocar a muchas personas porque de pronto necesitamos escuchar de gente externa como tú que sí se puede dar la vuelta, que todos tenemos una historia, que no fue fácil, que hay mucho estigma dentro del proceso y que hoy al final te estás convirtiendo en tu mejor versión y que estoy seguro, por lo que nos cuentas, que será una búsqueda insaciable. Entonces, de verdad agradecerte tu tiempo y agradecerte tu vulnerabilidad, sin conocernos, el que tú te abras de la forma en la que te abriste para entender de dónde viene este amor por el deporte, este amor por la incomodidad, por seguir subiendo estas montañas en el trail y probar descalzo o no descalzo. Para mí tiene muchísimo valor. Te respeto, te admiro y que sepas que pues escucha y este espacio siempre es tu casa y feliz de recibirte cuando quieras. No, pues muchas gracias, sobre todo la oportunidad de que si esto le sirve a alguien más, si alguien se siente motivado e inspirado, pues para mí es más que lo que yo les doy a ellos, lo que ellos me están dando con el escucharme y con el ver algo similar a lo que vea, sea poco, sea mucho, sea una persona, sean miles, creo que eso es lo que me deja a mí más satisfecho, más completo y te agradezco mucho el foro para compartir esto. Igualmente, Vic, muchas gracias. Gracias.